En Mendoza desbarataron una banda de musulmanes que querían cometer atentados en la Argentina y también en Chile. Veamos lo que sucedió porque la prensa no está diciendo absolutamente nada de esto acá. Para conocer esta grave noticia que se ha informado en Argentina y que también salpica a Chile, porque la policía trasandina arrestó a una célula terrorista que planeaba hacer atentados en Mendoza y que algunos sujetos fueron detenidos nada menos que en el paso fronterizo con nuestro país. Según informó el gobierno argentino, la policía detuvo a 7 integrantes de esta agrupación calificada como una organización terrorista islámica que habría buscado atentar contra la comunidad judía de Mendoza. Se realizaron 8 allanamientos donde se incautaron varias armas de fuego como escopetas, rifles, revólveres, también armas blancas, equipos electrónicos y bibliografía de origen salafista. Algunos de los acusados fueron detenidos, como les decía, en el paso fronterizo Cristo Redentor, que es por el cual se accede a Chile, y también a otros en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires, por lo que se cree que intentaban huir del país trasandino y probablemente algunos a nuestro país. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya se logró identificar al responsable de este grupo y se puso también a todos frente a la justicia. Además, se detectaron en redes sociales otros mensajes de odio sobre esta agrupación. Es una de las bandas criminales dedicadas. Ahora, esto de acá ya se había hablado antes. En su momento la ministra Patricia Bullrich había dicho de que en el norte de Chile se estaban entrenando miembros de Hamas y muchas células de estas islámicas que son bastante locas y que lo único que quieren es cometer terror en nuestro continente. Se había hablado de eso. En el momento el gobierno izquierdista de Gabriel Boric se enojó, se dieron por ofendidos y salieron a desmentirlo, ¿no? Por este lado, acá en Argentina no se está hablando mucho de ese tema. Me había hablado con un amigo ayer, no tenía idea de lo que había sucedido. Y por otro lado, el gobernador de Mendoza trató de bajarle el perfil diciendo de que la gente que han capturado en realidad solamente le daban me gusta a los posteos de los terroristas. Es que las personas que estaban acá, vivían en Rivadavia, no tenían ninguna intención de hacer ningún acto terrorista, como se ha publicado, y que, bueno, la investigación venía de Buenos Aires hacia acá. Lo que hacían esta gente era repicar algunas opiniones antisemitas y demás. Pero me parece, sí. Sí, no, continúe, por favor, intendente. No, a mí me parece importante aclararle a todo el pueblo de Rivadavia, ¿no es cierto?, que no hay ningún tipo de peligro, que está la situación controlada. Por supuesto llama la atención tener una actuación de la Policía Federal en nuestro departamento, un departamento de una ciudad chica, y por supuesto llama la atención, y las primeras noticias fueron realmente alarmantes. Así que hoy podemos decir que todas las actividades en el culto católico van a seguir sin ningún tipo de problema. Si bien en una escuela no llevaron, Casa de María no llevaron los niños, bueno, a partir del lunes seguramente se va a continuar en forma normal. ¿Intendente? Y sí. ¿La propia escuela suspendió las clases o fueron los padres que no querían llevar a los chicos? Los papás. Los papás. Pero no llevaron a ningún chico, o sea, no hubo clases hoy ahí, que es primaria. No, yo me enteré a través de mi hija, que tiene las alumnas ahí, Sí. pero fue por precaución y bueno, porque llamó mucho la atención en un pueblo tan tranquilo tener un nivel de delito de este nivel, de esta magnitud. O ¿Y sea, por qué esa escuela? ¿Por qué esa escuela y no otras? Porque era la Casa de María, una escuela católica. Pero ahora, por eso, intendente, usted dice que la versión que maneja o en la que más confía no habla de un peligro, ni habla de que estas personas tuvieran realmente una vinculación con células terroristas. Pero hay otros datos que hablan de que no solo ponían me gusta en redes sociales, sino que formaban parte de un grupo de WhatsApp que sí tenía conversaciones y en el cual había mensajes en los que se hablaba de un posible ataque, concretamente objetivos del culto católico. ¿Eso usted lo maneja, lo tiene, lo escuchó? mira, yo estaba en contacto con el Ministerio de Seguridad. Local. Y también con la gente que está con responsabilidad de investigaciones. Sí. Y no había ningún motivo para el cual tendríamos que estar alarmados por lo que está ocurriendo. ¿Pero están detenidos e imputados? Están detenidos e imputados y se van a hacer todas las averiguaciones que correspondan, pero vuelvo a repetirte, las indicaciones que tengo y las noticias que tengo... Claro, no hablan de algún hecho puntual que se podía llegar a realizar. Puntual y menos claro. en nuestro departamento. Bien. ¿Usted los conoce, intendente? Los conozco, pero así circunstancialmente, no los conozco de haber charlado con él. ¿Se dedican a algo puntual? No sé, porque a veces por la vestimenta, pero
realmente no eran personas individualizadas o que tuvieran su origen o que pudiésemos conocerlo en el departamento. Claro, que estuvieran comunicadas por algo, ¿no? Porque viste, a veces hay personas que uno por ahí los tiene registradas en el departamento, que son conocidas por tal o cual, no sé, situación. Esto no, era como otros vecinos común y corriente. No nos llamó la atención y nunca imaginamos un nivel de delito de las características que se han mencionado públicamente. Hay información de que uno de ellos ya estaba condenado por otro delito. ¿Lo maneja? Es cierto, sí. ¿Por qué delito? No, porque vuelvo a repetir, tomé contacto inmediatamente con el comisario. Claro. El comisario no tenía conocimiento, el jefe distrital tampoco. Bueno, apelamos al ministerio y ya nos dieron esta tranquilidad que yo te estoy comunicando, que me parece importante que el pueblo de Rivadavia la tenga en cuenta para no llegar a niveles de psicosis que preocupen o crean que en nuestro departamento hay terroristas, ¿no es cierto?, apuntando a algún Totalmente culto o alguna actividad. No, claro, tenían en sus computadores solamente todo lo que es entrenamiento islámico, tenían armas, estaban preparados, se juntaban con miembros de otros países para compartir justamente estas ideologías, ¿no?, que son islamistas y que pretendían hacer en Argentina, ¿no? Entonces es bastante jodido lo que está sucediendo y sin embargo tenemos medios de comunicación, unas que lo tapan y otras que critican, porque hasta hace poco estaban criticando que por qué Milei había destinado tanta plata al servicio de inteligencia, cuando justamente si estas bandas han caído es gracias al servicio de inteligencia, porque si no hubiera inteligencia hubieran hecho algún atentado. Estaban listos para hacerlo, porque algunos estaban intentando fugar de Ezeiza y otros intentando escaparse y refugiarse en Chile, porque también ya sabemos de que allí el gobierno comunista de Boric los esconde. Por ejemplo, acá vamos a ver a un enemigo de la libertad, que son estos periosaurios, ¿no?, como Morales Solá, que en su programa Desde el Llano dijo de que por qué Milei está destinando tanta plata, que no hace falta, dijo, no hace falta. Y seguramente si esos terroristas cometieron un atentado decían, ¿por qué no le pasaste más plata al servicio de inteligencia? El servicio de inteligencia, no olvidemos, desde que todos los gobiernos corruptos que han pasado lo han desmantelado, no sirve, está ineficiente y se necesita una inyección grandísima de plata para que pueda funcionar y prevenirnos de ataques. Porque así que ahora vamos a ver lo que dijo este viejo calvo. Días de que los servicios de inteligencia han vuelto a tener un protagonismo importante en la política interna del país. Digo han vuelto a tener porque lo tuvieron en la época de Cristina Kirchner. Mucha influencia. A ver, para peor, esto se suma a un decreto que decreto de necesidad de urgencia, que el presidente firmó hace poco, ordenando que se transfieran así de 100.000 millones de pesos extra. 100.000 millones de pesos extra. Como es un decreto de necesidad de urgencia, necesita, para perder validez, del rechazo de las dos cámaras del Congreso. Esto es una decisión arbitraria de Cristina Kirchner cuando su marido era presidente de la Nación. Cualquier proyecto de ley que ingresa al Senado o es iniciativa, que ingresa al Congreso o es iniciativa de diputados o senadores que rechaza una Cámara es rechazado por el Congreso. Los decretos de necesidad de urgencia del presidente, que son decisiones arbitrarias que están muy reguladas por la Constitución, muy regulados los decretos de necesidad de urgencia, no tiene que estar deliberando el Congreso, tiene que haber una situación de emergencia importante, tiene que, necesitar de una decisión urgente del gobierno que impida el tiempo que lleva el trámite parlamentario. Todo eso está en la Constitución. Acá no se cumple nunca nada, los presidentes firman decretos de necesidad de urgencia como si fueran resoluciones, y resulta que está la reglamentación que Cristina Kirchner, como senadora, le hizo para su marido, el presidente Néstor Kirchner, que es muy difícil que el Congreso rechace un decreto de necesidad de urgencia, porque tienen que rechazar las dos cámaras, no una. El caso de una resolución o un proyecto cualquiera rechazado por una Cámara y por lo tanto rechazado por todo el Congreso es el de la resolución 125 en 2008 que provocó la guerra con el campo. Esa resolución no necesitaba ir al Congreso. Fue al Congreso por una decisión de Cristina. Esto es lo que ha hecho Milei con
los 100.000 millones de pesos que le pasó a la CIDE. El Congreso está deliberando, no hay ninguna urgencia para esos 100.000 millones de pesos, nada justifica el decreto de necesidad y urgencia. La primera pregunta que surge es ¿para qué necesita el servicio de inteligencia de semejante cantidad de dinero extra? ¿Para qué? ¿Para qué si encima el mismo decreto dice que no tiene que rendir cuentas la CIDE del uso que haga de esos fondos? Como no rinde cuenta de ningún recurso que tiene la CIDE. Nunca nos enteraremos a quién le pagaron, para qué sirvieron, cuándo pagaron, nada. Y entonces la pregunta que viene, obviamente, como consecuencia de esta, es ¿y el no hay plata? ¿Que no era que no había plata para nada? ¿O no hay plata para algunas cosas y para otras cosas sí? Dicen que con esta plata de los servicios de inteligencia se pagan campañas contra periodistas, contra empresarios, contra políticos en las redes sociales. Dicen. Lo cierto es que la noticia o la versión de que los servicios de inteligencia estén interviniendo en la política interna del país es nefasta. No pueden ni deben intervenir en la política interna del país. Punto. El 80% de esos 100.000 millones de pesos ya se gastaron. Es decir, se gastaron 80.000 millones de pesos. Devengados, dice. Si devengados son gastados pero no pagados todavía. Ahora, si lo gastaron, en algún momento lo van a tener que pagar. Ahora, digo, ¿para qué gastan el 80% de un dinero ordenado por un decreto de necesidad y urgencia que tiene que aprobar el Congreso? Yo creo que para producir un hecho consumado. Es decir, acepten o rechacen el decreto, la plata se gastó. Esto no tiene nada que ver con el sistema democrático, con el sistema republicano. El otro caso es el del juez Lijo. Vieron que siempre son los viejos los que no la ven, ¿no? Babi Checopar, Morales Solá, tienes a Leuco, tienes a Longobardi, todos viejos que en su momento tuvieron la gloria y la dicha de informar, pero que ahora se han convertido solamente en unos viejos locos de patio que repiten el discurso y encima cuando graban, como Longobardi graba un video, quedan haciendo el ridículo. Obviamente que se necesita pasar plata para el servicio de inteligencia porque es algo de que va a proteger la nación. Cuando Milei dice no hay plata para estupideces de género, para la plaza esta, para recordar a los desaparecidos, para eso no hay plata. Pero para la protección ciudadana, como servicio de inteligencia, obvio que tiene que haber. Por ejemplo, el SEDIN de Venezuela es uno de los que mejor equipado está. Bueno, para que viene con la ayuda de los rusos, pero para que vean de que no hay que desbaratar o dejar así miserable a un servicio de inteligencia, porque es un punto muy importante para la defensa del país. ¿Para qué tanta plata extra? Decía el viejo quejoso, ¿no? ¿Para qué tanta? Con tal de pegarle a Milei nada más. Seguramente que si hubiera ganado las elecciones Patricia Bullrich y hubiera destinado esa misma cantidad de plata, estos viejos estuvieran diciendo, todo bien que Patricia Bullrich, que pone orden en el país, porque ahora que el mundo está atacado por el terrorismo, hace falta. Eso diría. Pero como lo hace Milei, no, que para qué tanta plata. Y encima, miren lo que se hizo, pues viejo estúpido. Se desbarató una banda islámica con nexos en Chile. Se hizo gracias al servicio de inteligencia, al que este viejo no quiere que le pase más plata. Pues el aumento de sueldo de los diputados y los parlamentarios, no escuché absolutamente nada, ¿no? Pero sí le molesta que los que de verdad hacen algo por el país se les sube el sueldo o les tengan mejor equipamiento. Yo no sé cuánto cuesta un dron, cuánto cuestan unos teléfonos súper hiper inteligentes para que hagan todas esas computadoras sofisticadas, no sé cuánto vale. Me imagino que es mucha plata. Y si es por la defensa del país, está bien destinada. ¿Qué quieres? ¿Que se creen más comedores populares como los de Grabois, por ejemplo? Viejo estúpido, viejo ridículo, que han quedado tan en el pasado. Por eso es que la vez pasada Alfredo Casero le dijo todo lo que le dijo a estos periodistas, porque no se dan cuenta de que ya perdieron el monopolio de la palabra. Ahora cualquiera les puede responder y les puede hablar.
Y eso es lo que le molesta al señor Morales Solá también, que todo el tiempo sale a operar contra Milei, ¿no? Ahora, ¿cuánto le seguirán pagando a estos tipos? Porque les debe salir caro ya, ¿no? Seguir operando en estos tiempos. Chicos, ¿qué piensan acerca de este quilombo tremendo que hubo con los terroristas, que felizmente no llegaron a hacer nada en la Argentina? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Y están de acuerdo que aunque se les financie al servicio de inteligencia o no? No olviden suscribirse para que este video llegue a más personas. Y gracias por ver este video.